reorganización nacional, asumida en plenitud por las Fuerzas Armadas, es una gran empresa para la recuperación de los valores morales y espirituales de la nacionalidad. No se persigue con ella la conformación de un conglomerado opulento, pero sin alma. Se quiere alcanzar, por el contrario, un gran país de hombres libres, con pleno sentido de la soberanía y el honor republicano, capaces de hacer realidad a una auténtica democracia. Señores, señoras, jóvenes argentinos, en esta fecha en que rememoramos el nacimiento de nuestra libertad y que sintetizamos con el recuerdo de aquella frase histórica, el pueblo quiere saber de qué se trata, el Gobierno Nacional, a través de este mensaje, ha querido dar cumplimiento a ese mandato histórico. Pero no estaría satisfecho en mi conciencia si como presidente de la Nación no sumara a este mensaje mi personal apreciación sobre el proceso en desarrollo, las causas inmediatas que le dieron origen, su punto de arranque y su objetivo final. El 25 de mayo de 1973, las Fuerzas Armadas de la Nación entregaron el poder a quienes, por imperio de un resultado electoral, debían asumir el poder político en la República. Se iniciaba así un proceso denominado de institucionalización. Ese proceso no era un fin en sí mismo, era solamente un medio para lograr un fin. ¿Cuál era? El reencuentro del pueblo argentino con el sistema democrático de vida. El éxito de este proceso radicaba en su propia dinámica. El libre juego de las instituciones, funcionando plenamente al amparo de la ley, debía encontrar en ese libre juego de las instituciones la solución que la coyuntura de cada día le planteara al proceso. En esa dinámica propia, el proceso debía encontrar su propia realimentación para evitar que el mismo pudiera ser interrumpido o detenido. Las Fuerzas Armadas de la Nación, conscientes de su responsabilidad en aquel momento, asumieron el compromiso de sostener este proceso hasta su final. Por cierto que el comienzo no fue feliz. Baste recordar, en las primeras horas del día 25 de mayo de 1973, en oportunidad en que se izaba el pabellón nacional en una ceremonia desarrollada frente al edificio del Comando General del Ejército, cuando una turba de agitadores, con palabras y con gestos, pretendió interrumpir esa celebración. Baste recordar que ese día las tropas debían haber desfilado en honor de las autoridades que asumían la función pública y se vieron impedidos de hacerla por una turba que desordenadamente copó la calle. Baste recordar que esa misma noche fueron abiertas las puertas de las cárceles para que gozaran de libertad esos mismos delincuentes que hoy constituyen un flagelo social en la Argentina. Baste recordar que días inmediatamente después las oficinas públicas eran tomadas por los armados que querían imponer a sus jefes.
Frente a esa provocación, la respuesta de las Fuerzas Armadas fue una sola: prudencia. Y prudencia fue el signo distintivo que caracterizó el accionar de las Fuerzas Armadas durante todo este proceso. El proceso así iniciado, con altibajos, con algunos éxitos y algunos deteriores, siguió su curso. A partir de mediados de 1974, y más precisamente a partir de la muerte del expresidente Perón, el proceso, iniciado el 25 de mayo de 1973, entró en un franco plano inclinado de deterioro. Deterioro que hizo crisis a fines de 1975. Esta crisis estaba caracterizada fundamentalmente por las siguientes circunstancias: una marcada atomización dentro del partido gobernante, circunstancia que restaba sustento político al propio gobierno. A falta de ese sustento político, el gobierno recurrió a las organizaciones sindicales, única estructura organizada para cubrir el vacío dejado por el partido político que lo sostenía. Con ello, se logró un clima de disciplina social. Los dirigentes carecieron de representatividad en lo específico y se generó una infiltración con tendencia izquierdizante desde las bases de las propias estructuras sindicales. El aparato productor, si bien intacto, por falta de estímulos, estaba detenido e incapacitado de hacer frente a una difícil crisis económica. El desorden generalizado hizo que las instituciones se paralizaran y no fueran capaces de dar respuesta a una coyuntura sumamente grave. Las Fuerzas Armadas creían y esperaban en el proceso. Por eso su actitud fue de prudencia y se abstuvieron tanto de interferir el desarrollo del proceso como de intervenir en su solución política. Esta actitud prudente lejos estaba de ser una actitud mezquina. Las Fuerzas Armadas participaron plenamente dentro del campo específico en el sostén del proceso. La sangre generosamente vertida por sus hijos más queridos, héroes y mártires, así lo atestiguan. Pero es más, las Fuerzas Armadas también hicieron oír su voz responsable, serena, advirtiendo los riesgos que el proceso corría y reclamando pronta solución, profundos cambios, so pena que el proceso pudiera llegar a interrumpirse o detenerse. Las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas. Como consecuencia de ello, y previendo la inexorabilidad de la crisis, las Fuerzas Armadas se prepararon para hacer frente a esta situación. Y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional, asumiendo el poder el día 24 de marzo de 1976. Dos circunstancias concurrieron para ello. En primer término, un estado de necesidad que estaba caracterizado por un vacío de poder, una parálisis institucional, un cuadro de desorden generalizado y una tremenda crisis económica que nos colocaba al borde del caos. Por otro lado, una inexcusable
obligación emergente de nuestra misión específica, cual es salvaguardar los más altos intereses nacionales, que en este caso estaban gravemente amenazados. La alternativa no ofrecía dudas. O los agentes del caos se hacían cargo de la situación, o las Fuerzas Armadas asumían el poder político. El día 24 de marzo último pasado, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del poder. Asumieron el poder con humildad, competencias personales, sectoriales o de grupo, pero con la firmeza propia de quien asume un acto de servicio y con el calor propio de quien se vuelca con vocación al servicio de la nación. Asumido el poder, es nuestra responsabilidad ejercerlo a través del ejercicio del gobierno. Y este ejercicio del gobierno está inspirado en dos circunstancias. Crear las condiciones necesarias para que el hombre argentino pueda realizarse en plenitud como persona, con dignidad y en libertad. Además, encuadrar a este hombre argentino en un contexto social que apunte al bien común y al interés nacional. Estamos convencidos que esas condiciones ideales a crear se dan en el sistema democrático de vida. Entendemos que la democracia es para los argentinos el canal idóneo a través del cual puede circular, transitar sin inconvenientes el estilo de vida nacional. Estilo de vida inspirado en nuestra tradición histórica, en nuestra concepción cristiana del mundo y del hombre. Por eso, decimos que el objetivo final de este proceso es reimplantar una democracia en la Argentina, que sea realmente republicana, auténticamente representativa y con verdadero sentido federalista. Lamentablemente, el sistema democrático de vida dentro de nuestro país estaba sensiblemente deteriorado. Era como si aquel canal se hubiera obstruido y algún mal externo hubiera corroído sus bordes, lo que provocaba que el estilo de vida nacional, lejos de circular libremente, se desbordara con frecuencia. Un factor había contribuido notablemente a este deterioro de nuestro estilo de vida democrático. Y si hubiera de ser definido una sola palabra, yo diría la demagogia. La demagogia, con fines puramente electoralistas, a través de eslogans, rótulos, frases hechas, no hizo más que enfrentarnos en antinomias estériles y en confundirnos profundamente, a punto tal que hoy es difícil distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Esa demagogia, además, por ser complaciente, dio origen a la corrupción. Corrupción concebida en la más amplia acepción de la palabra, que llegó a generalizarse en todos los estamentos del Estado. Esa corrupción, justamente por ser generalizada, motivó el trastocamiento de nuestros valores tradicionales, es decir, subversión. Porque, señores, subversión no es nada más ni nada menos que eso, subversión de los valores esenciales del ser nacional.